buenas noches a todos y muy bienvenidos a nuestro programa del Toro por los Cuernos, a este programa de debate en el que hoy les voy a poner las cosas un poco negras. Fíjense ustedes, estamos en plena, bueno, nosotros le diríamos en plena tormenta, pero ahora, ya en plan muy técnico, se llama ciclogénesis explosiva, que además le han puesto un nombre de mujer que se llama Madeleine. Bueno, menos mal, creí que le iban a poner Cristina por aquello de Kirchner, pero no, Madeleine. Estamos en plena crisis económica, en plena crisis de valores, en plena crisis de todo, de ética, de todo. Imagínense ustedes en esta tormenta perfecta, con el número de parados que tenemos, con el número de técnicos en este momento que están también en el paro. Imagínense lo que sería un mundo en donde no existiera ni la filosofía, ni la literatura, ni la historia, un mundo donde no existieran las humanidades y estuviera nada más que regido exclusivamente por la técnica y por los números. Bueno, pues yo creo que a ese mundo regido por la productividad, por la técnica y por los números, es hacia donde parece que íbamos hasta que de repente surge algo que se llama una crisis. Y si toda crisis es oportunidad, a lo mejor esta crisis es precisamente el resurgir de la literatura, de la filosofía, de la capacidad crítica, de la capacidad de reflexión, de la vuelta al ser humano como tal, de los verdaderos valores. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta noche. Y vamos a hablar esta noche con Manuel Recuero, decano de la Facultad de Humanidades de Ferrol. Hola Manolo, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Se te puso así la carne de gallina cuando hablaba yo de ese mundo? No, gracias a Dios, sí. Yo creo que es imposible acabar sería acabar con el ser humano. Totalmente. Entonces sí, indudablemente tenemos una capacidad de autodestructiva bastante importante, pero yo espero que... No, o sea, el ser humano también tiene una capacidad de reacción tremenda, ¿no? Y a dos alumnos de la Facultad de Humanidades. Noelia López. Noelia, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Noelia, estás estudiando la carrera de Humanidades, tu verdadera vocación, porque sí. Antes habías hecho otra cosa, ¿verdad? Sí, hice el ciclo superior de Dietética y Nutrición en el Leixa, al lado del Hospital General. Y no te convenció. No te convenció lo suficiente y de repente dijiste, vamos a ver por aquí, o ya sabías que era realmente tu vocación la de estudiar Humanidades. Realmente era mi vocación. Era tu vocación. Sí, en casa siempre me animaron a hacerla, pero tuve un poco de miedo cuando acabé el bachiller y después de acabar el ciclo, como me encontré con ánimos, fuerzas y dije, esto no es lo que realmente quiero, por aquí no me quiero dedicar, decidí hacer ahora Humanidades. Y Jacobo Meira. Jacobo, ¿qué son las humanidades? Bueno, pues... ¿Qué es la carrera de humanidades? Así, si tú me tienes que vender y me tienes que decir, ánimo, venga, que esto es una maravilla y es una preciosidad, ¿tú qué dirías? Sería el conjunto de cosas que hacen los humanos, pero no a través de la técnica ni otros ámbitos como sería la ciencia, sino a través del mismo. Tal cual como la historia, la filosofía, la literatura, son cosas que salen del mismo, no con elementos venidos del exterior. ¿No? Sería algo así. Sería algo así. Y la Facultad de Humanidades, Manolo, nace en 1990, prácticamente, ¿no? Sí, bueno, la Facultad de Humanidades, el primer curso de Humanidades se impartió en 1993, el curso 93-94. De la mano de Meilán Gil. José Luis Meilán es el impulsor de todo Meilán esto. es el segundo rector, porque el primer rector fue Portero, nombrado al principio cuando se organiza la universidad se nombra un rector comisario, después con el tiempo hay elecciones, ¿no? El primer rector fue Portero un tiempo y después fue nombrado Meilán Gil, que fue ya rector desde el 89 y fue el que desarrolló la universidad hasta el año 2003. Fue el rector durante todos esos años y fue el que hizo el campus de Ferrol. Y dentro del campus de Ferrol, que es un campus tecnológico, con muy buen criterio, pues, y con visión universitaria, pues puso una facultad de letras.
de Humanidades, que primero acogió a la titulación propiamente de Humanidades y después, a partir del año 90, no me acuerdo, 95, 96, poco más tarde, lo que hoy se llama documentación, la biblioteconomía, la carrera de documentación. Y entonces, bueno, desde entonces, del año 93, que empezamos en el Novoa como sede provisional. En el Novoa, en los sótanos. En los bajos del Novoa. En los bajos, o sea, empezasteis ahí, ¿no? Sí, sí, en un pasillo del Novoa empezamos ahí con 60 alumnos en primero y 60 alumnos en segundo. Y no sé cómo, bueno, 2 aulas, una pequeña administración y unos locales donde los profesores íbamos llegando con mucha ilusión de distintas universidades, porque Meila hizo una tremenda labor de, bueno, pues de fichaje, ¿no?, de profesores de universidades, porque la Universidad de Coruña, la parte, diríamos, de humanidades no tenía más que filología, que era la carrera que llamaban humanidades entonces, que era la Facultad de Filología actualmente, ¿no? Entonces había muchas áreas de conocimientos humanísticas que prácticamente no están. De historia, por ejemplo, solo había algún profesor de historia contemporánea, pero ninguna rama de arqueología, ni de prehistoria, o de filosofía, o etcétera. Entonces fue bichando profesores de universidades, nos fue atrayendo y, bueno. O sea que esto es como tu niña bonita, porque tú la has visto crecer. Es no solo la facultad, el campus. El campus, fui, o sea, sí. Eres pionero desde eso. Yo me tuve la suerte de poder colaborar con Meila, fui vicerrector del campus de Ferrol 7 años, y bueno, pues sí, traje diseño industrial y estoy muy orgulloso. Y de podología, y vi crecer todo, con enfermería, y colaboré con las ingenierías en lo que pude, y campus de Ferrol para mí, pues es... no sé. Vosotros no lo sabéis porque sois muy jóvenes, pero los que ya tenemos algunos añitos más, el hecho de que en Ferrol pudiera haber un campus universitario era totalmente un sueño. O sea, nadie lo podía creer, y sobre todo en un momento, como hablábamos antes, en el que éramos, bueno, éramos las víctimas de una terrorífica, que se llamó reconversión industrial, que desgraciadamente no se reconvirtió nada, fue la destrucción de puestos de trabajo a mansalva por parte del sector naval. Y entonces surge la idea de que en el antiguo Hospital de Marina, que eran unos barracones que se habían quedado totalmente de desecho, pues a ver si se podía hacer algo. Gran idea impulsada por Manuel Couce Pereiro, por Nona Inés Vilariño y por Fra Molinero, por Eduardo Fra. Yo creo que son 3 personas a las que la ciudad les debe gratitud eterna, y también a José Luis Miguel Ángel. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ver a esta gente joven que tiene la oportunidad de hacer estudios universitarios, que son su vocación. Bueno, yo les doy las gracias por estar aquí, porque han venido, o sea, yo no se lo he pedido, han venido porque ellos se han querido, ¿verdad? O sea que, hombre, les digo, como soy el decano de la facultad y ellos son alumnos de la facultad, no se vayan a creer que no depende de la asignatura, no dependerá un poco la asignatura de esta conversación. No, yo creo que no. No depende nada. No. Y da gusto, ellos, y como ellos, pues gente que ahora viene a la universidad y que es una maravilla. Bueno, pues yo creo que sí. Yo, al margen de lo que cada uno pueda pensar personalmente, o de la ideología que mantenga, o de las posturas que mantenga, yo creo que Ferrol le debe a Miguel Ángel algo que, bueno, probablemente no había pasado desde el siglo XVIII, desde que Carlos III o Fernando VI, en general los Borbones del siglo XVIII, decidieron que tuviéramos aquí una base naval. Yo creo que no había ocurrido nada parecido. O sea que en ese sentido lo digo públicamente porque lo pienso, no tengo nada que... Sí. Y vosotros, ahora, si tenéis que contarle un poco a la gente que nos está escuchando, a ver, ¿qué es la carrera de Humanidades? O sea, ¿qué asignaturas estudiáis? ¿Podía ser la antigua filosofía y letras? Digo la antigua, la filosofía y letras, a lo mejor hablábamos ellos no pues de los años 70. antigua. Claro, era aquella carrera un poco que era un compendio de cultura, ¿no? Y por ejemplo, en segundo, ¿qué estudiáis? A ver, contar, ¿cómo es el plan de estudios, por ejemplo? Bueno, como ha dicho el profesor Recuero, tenemos 2 grados en la facultad, que es el grado de Biblioteconomía de Conducción y el grado de Humanidades. En el primer curso, los 2 grados son comunes, y tenemos asignaturas pertenecientes tanto al grado de Documentación como al grado de Humanidades, entre las que están Introducción a la Historia,
que pertenece a humanidades, y por ejemplo documentación, fundamentos de teoría y gestión de información, que te ayuda a buscar bases de datos y demás cosas por el estilo. Pero ya en segundo comienza ya una especialización en cuanto a humanidades y en documentación. Y voy a hablar de las humanidades, claramente. Y, por ejemplo, en el primer cuatrimestre de segundo vemos asignaturas relacionadas con la antigüedad, o sea, hasta la caída del Imperio Romano, como historia antigua, pensamiento filosófico griego, historia del arte clásico y literatura latina, antigua y medieval. Bueno, la verdad es que la literatura va un poco más para adelante que la caída del Imperio Romano. Y bueno, y arqueología y numismática. Después, en el segundo cuatrimestre ya podemos ver asignaturas con respecto a la Edad Media, como historia medieval, que la da el profesor Recuela. Historia del arte Es la medieval. más rollo, ¿no? ¿Eh? Es la más rollo. No. La verdad es que el profesor Recuero despertó que la Edad Media no es esa concepción que tiene mucha gente de que es la Edad Media puramente dicha, en lo que todo se estanca, sino que en la Edad Media se inventaron cosas que ahora mismo son de primera mano, tales como la imprenta, que el sol... La universidad, La universidad, ahí está. las ciudades, la banca. Bueno, sí. Gracias, Sigue, Noelia, sigue tú con el... A ver, sigue. Noelia, Que vamos a darte. Primero le ha dicho que son casi todas introducciones, ¿no? Sí. Introducción a la historia, pero hay más introducciones a la sociología, a la antropología, ¿no? Sí, tenemos introducción a la antropología, la sociología, tenemos sistemas del conocimiento, filosofía, ciencia y tecnología. Tenemos... A ti la filosofía, ciencia y tecnología te gusta mucho, ¿no? sí. ¿Por qué? No Es sé. método, ¿no? Es método de trabajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizás yo... Es algo que tengo más olvidado porque llevo 2 años sin dar nada de filosofía, y volverte a reencontrar con esto y tener profesores como el profesor Wenceslao, que nos implica mucho en la clase y la hace muy amena, pues hace que sea más divertida la filosofía. Entonces también lo explica muy bien detenido, y si tiene que quedarse a dar la clase más tiempo porque no lo entiendes, se queda y te lo explica. Sí. Entonces es un lujo. Es un lujo. Y yo pregunto, a estas clases, por ejemplo, ¿existe, pues yo ya estoy totalmente desconectada, la figura del oyente? ¿Puede ir alguien a ir de oyente a clase, aunque no esté A ver, en matriculado? principio no, o sea, de oyente no, en la universidad te matriculas y... No, pero imagínate, por ejemplo, que tú acabas de hablar de Wenceslao, ¿no? Porque es que ahora vamos a hablar de la plantilla de lujo que tiene esta facultad. Sí. Y entonces, pues si quieres, primero me cuentas la plantilla de lujo que tiene esta facultad y luego te No, digo yo te ¿y a puedo esta contar? plantilla de lujo podríamos ir alguna vez ver, luego- a una lección magistral? Luego en tercero, que decía Saco, ¿no? Y en cuarto, pues sigue, en tercero sigue lo de moderna y contemporánea, lo digo por... Y luego lo de cuarto es más optatividad, más diverso, ¿no? Que luego hay asignaturas como historia de las religiones o museología, hay o sea, más, incluso algunas profesionalizantes. Y hombre, yo me acuerdo en la Complutense, yo estudié filosofía y letras, que era en nuestra época, bueno, pues los que íbamos a había vocaciones así universitarias, pues era derecho, medicina, matemáticas, o sea, ciencias puras, ¿no? Aparte de las técnicas, que había 3, que eran los ingenieros de caminos, los ingenieros agrónomos y los industriales. Esas son, luego ya vinieron telecos, bueno, aeronáuticos y navales, era muy... Pero los que íbamos a la universidad íbamos sobre todo derecho, medicina, matemáticas o física y química, luego había biología y tal. Y lo que íbamos a filosofía y letras, pues éramos para la docencia, la vida universitaria, vocacionalmente, porque y en ese sentido sí. Y yo me acuerdo que a mí lo que más recuerdo de la Complutense es los buenos profesores que tuve. También tuve malos profesores. Y los malos profesores son malos profesores. Y es así. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces pues hay que tener paciencia. Y a lo mejor yo soy un mal profesor, pero habrá que tener paciencia. Pero hay muy buenos profesores. Y yo recuerdo que iba a las clases de Pavón. Y yo no me podía matricular, que era un catedrático de historia contemporánea extraordinario. Y nosotros no podíamos coger todas las optativas. O sea, si hacías historia universal contemporánea, no podías hacer historia de España contemporánea, porque no daba para tanto el curso.
Y entonces yo iba a España Contemporánea y a oír a Pavón a la Universal de oyente, pero estaba dentro de la propia facultad. La universidad, hombre, es un sitio donde el alumno que va con su matrícula y no puede nadie ir a distorsionar, porque está organizada la docencia para los grupos y para las personas que está, o sea, no, en principio no hay oyentes ni eso. Lo que sí es que el alumno disfruta de todas las atenciones y, o sea, el que vamos a decir ha sido admitido, ha cumplido los méritos necesarios y ha pagado su matrícula, tiene derecho a la atención y a que no haya distorsión. En ese sentido, y en este cuadro que tenéis de buenísimos intelectuales y de buenísimos profesores, ¿a quién tenéis? A ver, contarme, porque empezamos a dar nombres y bueno, ellos han empezado, porque tú estás en segundo, Sí. y tú estás en primero, Sí. pero ya habéis disfrutado. Arte. Por ejemplo, El profesor Perrín es bastante destacable. Perrín, Sí. Muy destacable. muy destacable. Pues, Ramón Izquierdo Perrín, sí. catedrático de Historia del Arte, especialista en arte medieval, Arte medieval. y en la Catedral de Santiago. Bueno, solo hay que decir que tanto la carrera como el doctorado Sí, son todos con honores. Recibieron todos el premio extraordinario, tanto a la licenciatura como a la tesis, a todo. Y no sé, también fue admitido hace poco, en el 89 creo que fue, en la Real Academia Gallega de las Bellas Artes. Sí, sí, Así que y tiene publicados una auténtica barbaridad de trabajos. Y no sé, es un profesor muy competente y que da las clases de una forma bastante entretenida. también es importantísimo eso. Perrín por un lado. ¿A quién destacas tú? Desde aquí, uy, qué compromiso. A ver, dime dos, tres, a ver, por ejemplo. Hombre, ya has dicho uno. El profesor Wenceslao, Es catedrático de filosofía. que es catedrático en filosofía De las ciencias. de la ciencia, acaba de realizar unas jornadas de ética y valores en la tecnología, a la cual trajo a personajes muy destacados de Holanda, de Portugal, también Estados tiene Unidos, ¿no? de Estados Unidos. ¿Qué número de jornadas son ya? Porque ya lleva en el campus de Ferrol esta jornada de filosofía de la ciencia. Yo creo que van 17. 17 jornadas. fíjate. Y siempre internacionales, o sea, no es una broma, ¿eh? O sea, es decir, que es un esfuerzo extraordinario del profesor Wenceslao, que cada año organiza desde la facultad, desde hace 17 años, casi desde que empezó la facultad, esas jornadas con profesores norteamericanos, fundamentalmente. Y son una vez al año Él y se trabaja- organiza en